Uno de los hechos por los que se conoce también a las presidencias de Perón fue por la política de nacionalización, o sea, la estatización de distintos servicios y empresas. Algunos troncales, estratégicos, que hacen a aspectos básicos, digamos, para la subsistencia del Estado, otros no tanto. ¿Mm? Eh, Durante la presidencia de Perón se nacionalizó el Banco Central argentino, el que custodia el valor de la moneda. Se nacionalizaron los ferrocarriles, probablemente la nacionalización más conocida y más polémica, y se nacionalizó también la empresa de servicios de los teléfonos, que durante muchísimos años fue estatal. Y además se crearon nuevas empresas como empresas públicas, empresas del Estado. Gas del Estado para proveer el servicio de gas, agua y energía eléctrica para proveer el servicio de agua y el servicio de electricidad, aerolíneas argentinas para tener una línea aérea, Somisa, productora de acero, yacimientos carboníferos fiscales para explotar el carbón, la flota aérea mercante, además de la flota de la marina mercante. ¿Es bueno que las empresas sean estatales o es malo que las empresas sean estatales? Bueno, como siempre en estas cuestiones, tiene aspectos negativos, aspectos positivos que pesan más o menos según los casos. ¿Qué tiene de malo, digamos, nacionalizar, que las empresas sean estatales? Que si a las empresas tiene déficit, le va mal, si tiene deuda, ese déficit lo tiene que cubrir todos los argentinos, no es un problema solo de la empresa, lo tiene que pagar el país. ¿Mm? En ese sentido, hay muchas empresas estatales que son deficitarias y a raíz de eso hay que invertir un montón de dinero que proviene de los impuestos o de la emisión monetaria o de endeudamiento para cubrir ese déficit. Otro problema que tiene que las empresas sean estatales es que se favorece la corrupción, o sea que algunos funcionarios que están así se queden con parte del dinero porque se maneja mucho dinero y se favorece el clientelismo, o sea que se coloque para trabajar en esos organismos no a los más capaces, sino a aquellos que adhieren o están cercanos a a quienes gobiernan. Y el otro problema que tienen también es que como no están en un marco de competencia porque es nacional, porque es estatal, no tiene que buscar, no busca conseguir ganancia, dar un mejor servicio a un menor costo, entonces hay un grave riesgo de ineficiencia. ¿Mm? Como es estatal, entonces no se preocupa por ser más eficiente para producir un mejor rendimiento y no tiene con quién competir, y entonces está el riesgo de que se destine dinero de una manera no del todo productiva. ¿Qué tiene de bueno que las empresas sean nacionales? Y bueno, lógicamente, si dan superávit, si dan ganancia, eso beneficia al Estado y no a un particular que se lleva el dinero. Esto se podría aplicar, por ejemplo, para hablar de un caso con la explotación del petróleo, que produce muchísimo dinero, es superovitaria en todo el mundo, solamente en Argentina, o no solamente, digamos, pero en Argentina dio déficit en algunos momentos. Otra cosa de positiva también es que puede cumplir objetivos sociales así, la empresa si es nacional. Por ejemplo, si el ferrocarril es nacional, a lo mejor se le pone como objetivo que conecte algunas partes del país que no es rentable, que una empresa privada, de un ferrocarril privado, no lo haría porque no tiene suficientes pasajeros o tendría que cobrar tan caro el pasaje que los pasajeros no la tomarían y entonces queda desconectado parte del país. Entonces pueden cumplir objetivos sociales como dar empleo, o sea, como contratar a personas para que tengan trabajo, para unir lugares del país, para brindar servicios, aunque no sea económico, porque no todo tiene que dar dinero. Una plaza, por ejemplo, es deficitaria, una plaza, un parque. Sería, económicamente daría ganancias si ahí se hiciera un edificio y se alquilarían los departamentos, pero queremos que haya plazas también, aunque sean antieconómicas. Entonces, el hecho de que sean estatales o nacionales permiten cumplir otros objetivos que no son los objetivos económicos o de dar ganancia. Y otro argumento positivo a favor también es que hacen al Estado más independiente, no lo someten tanto a los intereses extranjeros o corporativos o de empresas. Eh, Pensemos en este tema de la pandemia de coronavirus, qué diferente quizás hubieran sido las cosas si laboratorios argentinos tuvieran desarrollos importantes y pudieran haber desarrollado y producido una vacuna propia. Y mucho más si es del Estado, el que, el que la desarrolla y la produce. No dependeríamos de si nos mandan vacunas, no nos mandan vacunas, de lo que nos piden a cambio de las vacunas que nos van a mandar o que nos van a entregar, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo pasa con los otros
los otros elementos también. Si el Estado maneja el sistema de suministro de energía eléctrica, no se corre el riesgo de, como un mecanismo de extorsión, o la empresa o el Estado extranjero amenace o directa o indirectamente con cortar el suministro eléctrico, cuestiones por el estilo. Ahora, una nacionalización muy discutida durante el peronismo fue la nacionalización del ferrocarril. Recordemos, los ferrocarriles fueron construidos en parte por capital nacional, en parte por capital y por obra de Inglaterra. Y se le entregó la explotación de los ferrocarriles a Inglaterra en varias oportunidades. No solo aquí, los ingleses han sido famosos en el mundo por su sistema de ferrocarril, no solo en las Islas Británicas, sino en la India, por ejemplo, son los que han trazado la red ferroviaria. Perón optó por nacionalizar todo el sistema ferroviario, todo el sistema de ferrocarril. El sistema de ferrocarril actual ha sido diseñado en gran parte, o ha sido nombrado, catalogado por su gobierno. De hecho, lo que hizo Perón fue a cada línea del ferrocarril le puso el nombre de un importante general. Recordemos que Perón era militar. Y entonces tenemos el ferrocarril Roca, el ferrocarril San Martín, el ferrocarril Belgrano, el ferrocarril Sarmiento. Por ejemplo, el ferrocarril Roca es el que va a la Patagonia. El Belgrano va al norte, porque Belgrano estuvo a cargo del ejército del norte. Y por eso se llaman las líneas como se llaman generales de ferrocarril. La nacionalización del ferrocarril genera y ha generado enfrentamientos ideológicos. Algunos han cuestionado la nacionalización del ferrocarril, diciendo que es mucho lo que se pagó para nacionalizarlo, porque hubo que pagarle a las empresas ferroviarias que lo explotaban, cuando en realidad en 2 años más vencía la concesión del ferrocarril. O sea que si se hubieran esperado 2 años, el Estado argentino, dicen, se hubiera hecho cargo del ferrocarril sin necesidad de pagar. Y dicen que el ferrocarril estaba evaluado en 1.000 millones de pesos y Argentina lo recompró, o sea, lo adquirió para anticipar en 2 años, por casi el triple de ese valor. Por otro lado, también se cuestionó porque Inglaterra en realidad no pagó el dinero, sino que compensó la deuda que tenía con el país, porque Inglaterra estaba endeudada con Argentina. Eso tiene que ver con esa cuestión que habíamos hablado de la buena situación económico-financiera que recibió Perón al inicio de su gobierno. No solo no tenía un problema de deuda, sino que los otros estados estaban endeudados con Argentina, inclusive Inglaterra. Entonces lo que hizo Perón al nacionalizar el ferrocarril fue le compensó parte de la deuda que tenía Inglaterra. Y además se alegaba que ya el ferrocarril era deficitario porque había sido diseñado, digamos, con una estructura vial que no era la que necesitaban los tiempos contemporáneos, y ya estaba viejo, ya estaba en camino a ser obsoleto cuando se nacionalizó. En cambio, los sectores que defienden y han defendido la nacionalización del ferrocarril señalan que gracias a la nacionalización se pudo cobrar la deuda con Inglaterra porque de otra manera no se le hubiera podido cobrar de ninguna manera. Quizás tengan razón, ¿no? Si nosotros pensamos que el tesoro del virreinato del Río de la Plata que se llevaron con las invasiones inglesas al día de hoy todavía no devolvieron nada, ni a España, ni a América, es probable que no lo hubiera pagado, y entonces aunque se hubiera pagado un precio mayor, de todos modos era la única manera de cobrarse. Además hay también discusiones sobre qué es lo que vencía a los 2 años, si realmente vencía la concesión o vencía una exención de impuestos, porque lo que se le había reconocido a las empresas inglesas era que por 2 años no tenían que pagar impuestos aduaneros de todo lo que traigan para el ferrocarril. Y que además que digamos, hasta que faltaban 2 años para que se venza el plazo, durante el cual el gobierno podía poner las tarifas, cuánto iban a valer las tarifas, eso es lo que vencía, pero no el ferrocarril en sí mismo. También hay discusiones sobre su valor, cuánto valía, si lo que se pagó era lo que realmente valía o valía más, y se argumenta que, bueno, de esta manera, nacionalizando el ferrocarril, se daba un gesto político de la necesidad del Estado de recuperar empresas extranjeras para un servicio estratégico para el país. Lo cierto es que este tema de la nacionalización o la estatización es un tema que perdura hasta el día de hoy. Se discute mucho, por ejemplo, el tema de la estatización de Aerolíneas Argentinas, porque después fue privatizada durante la presidencia de Carlos Menem, Aerolíneas Argentinas, y después fue nacionalizada de nuevo.
Y a raíz de que fue nacionalizada es que tiene un déficit importante, que tiene que pagar el Tesoro Nacional, pero al mismo tiempo ha aumentado los vuelos a algunos lugares en donde por no ser rentable no se volaba o no se volaba con la frecuencia necesaria cuando estaba en manos privadas. Y así nos podríamos analizar. También es verdad que la nacionalización de la empresa de teléfono llevó a que una empresa de teléfono llamada Entel daba un servicio muy malo. Las personas pedían línea de teléfono, los que no tenían línea de teléfono, y esperaban años para que les den la línea de teléfono. Y cuando a alguien se le cortaba el teléfono, tenía que esperar meses para que le restablezcan el teléfono. Tanto era así la diferencia que se alquilaban los departamentos, los dueños de departamentos, todo esto después del peronismo, lógicamente, pero cuando seguía siendo estatal. El que tenía un departamento y cobraba un alquiler, porque lo ponía en alquiler, si el departamento tenía teléfono, el alquiler costaba mucho más caro porque la gente pagaba más para tener un departamento con línea telefónica, porque podía estar años, se le iba a vencer el alquiler antes de que le pongan una línea de teléfono en el departamento. Después, cuando se privatizó, que hasta el día de hoy es privada, el servicio telefónico, muchas de esas cuestiones se solucionaron y mejoraron en calidad, ese tema de la eficiencia y la ineficiencia. Habíamos hablado de que Perón pensaba en una economía dirigida por el Estado, con intervención del Estado. Y esa dirección y esa intervención del Estado se planteaba se programaba a través de un plan llamado el Plan Quinquenal. Un quinquenio es un periodo de 5 años, por eso Plan Quinquenal. El primer Plan Quinquenal, que fue el que trazó Perón para su primera presidencia, se basó en una proyección de importantes obras públicas, de la cual se pudo concretar la mitad, pero se concretaron unas cuantas, entre ellas la construcción del aeropuerto de Seiza, fue construido durante el gobierno de Perón por el primer plan quinquenal, y además créditos para industrias para promover la industrialización. Porque estaba la conciencia plena y permanente de que Argentina era un país que no se había industrializado, que dependía demasiado de la producción agropecuaria y había que tener industrias. Entonces, para que estén industrias había que darle préstamos. Ahora, claro, ¿de dónde salía el dinero para hacer las obras públicas, que además daban empleo por la gente que trabajaba en la obra pública? ¿Y de dónde salía el dinero para darle préstamos a empresarios para que puedan poner nuevas industrias? Y para obtener el dinero, además de los impuestos, se recurrió al monopolio de las exportaciones. La idea era, bueno, ¿de dónde tiene que venir el dinero? Tiene que venir de la producción agropecuaria. El Estado tiene que poder quedarse con parte de la riqueza de lo que se produce y se exporta. ¿Cómo? Se creó un instituto llamado el IAPI, Instituto Argentina para la Promoción del Intercambio. ¿Qué hacía el IAPI? Los productores solamente podían venderle al IAPI y el IAPI exportaba. Entonces el IAPI le pagaba a los productores un determinado precio en pesos y después exportaba a otro precio en dólares y se quedaba con esas divisas que después podía utilizar con ese ingreso, esa diferencia que obtenía, lo podía utilizar para la ejecución del plan quinquenal. El campo le vendía al IAPI, el IAPI exportaba y retenía una parte, se quedaba con una diferencia y vendía al exterior. ¿Se llevó adelante la industrialización? Sí, pero con una característica. Lo que Perón promovió en su primer plan quinquenal fue la industria liviana. Se llama industria liviana a la industria que se dirige directamente al consumidor final, o sea que produce cosas que va a comprar la gente. Sobre todo es la industria liviana, la industria de los alimentos y la industria textil, o sea, la fabricación de comida y de ropa. El que fabrica comida que directamente se le vende a la gente. El que fabrica ropa que directamente se le vende a la gente. Eso es industria liviana. La industria pesada es la que produce cosas que va a usar la industria, por ejemplo, el acero. El que fabrica acero no le vende acero a la gente, le vende acero a las fábricas de muebles, a las fábricas de autos, etc. ¿Por qué se privilegió la industria liviana? Porque la industria liviana es la que usa menos capital y más trabajadores.
Entonces, a través de la producción de la industria liviana se iba a dar trabajo a más gente, se iba a necesitar una menor inversión y se iba a beneficiar de manera más rápida y directa a los consumidores, que son los que directamente la aprovechaban. ¿Cómo se alentó a la industria liviana? A través de los aranceles impuestos a la importación para que no ingresen o ingresen caros los alimentos extranjeros o los productos textiles extranjeros, y a través de los subsidios, dándole créditos, dándole préstamos, dándole beneficios a las fábricas que se instalen vinculados a los alimentos y a la producción textil para que de esa manera puedan crecer. Ya que esto nos lleva también a otro tema también de mucha discusión en el plano económico y en el plano político, desde antes del peronismo también hasta nuestros días. La protección arancelaria a las importaciones, ponerle impuestos elevados a los artículos extranjeros que quieran entrar al país. ¿Es bueno o malo? Bueno, tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Lo que tiene cosas buenas es que se favorece la producción local, que es la que ocupa a trabajadores locales. Cuando una persona compra algo producido en el extranjero, como un celular o una computadora, le está pagando el sueldo con lo que compra a un trabajador de Taiwán, de China, de Vietnam, de Estados Unidos o de donde sea que se produjo eso, y todos los que pasaron por producirla, porque es importado. En cambio, si uno en lugar de eso compra una camisa que se hizo acá, con eso le está pagando el sueldo o el ingreso a otra persona que vive acá y que va a ser a su vez la que a uno le va, si uno es médico, la que va a venir a atenderse con uno, o si uno tiene una despensa, la que va a venir a comprarle los artículos alimentarios a uno. Eso es lo bueno, digamos, de la protección arancelaria. Y otra cosa buena es que se asegura el abastecimiento y los repuestos, que se va a poder reemplazar y que siempre va a haber recursos porque se van a fabricar acá, producir los que son necesarios. ¿Qué es lo que tiene de mala la protección arancelaria? Y que las empresas nacionales, las que fabrican, no son estimuladas para que lo hagan mejor y al menor precio, porque tienen una competencia limitada. Algunos hablan poniendo el ejemplo de lo que sería pescar en una pecera o cazar en un zoológico. Claro, uno tiene ahí a los consumidores, los clientes están encerrados porque no pueden comprar artículos extranjeros, y entonces están a merced de la calidad y los precios que les fijen aquellos que producen acá y nada más. Y eso termina llevando muchas veces a que los consumidores terminen pagando más caro los productos, si solo pueden comprar los nacionales o si tienen que pagar aranceles para poder consumir los que son productos de las importaciones. Y este tema, como ustedes ven, como tiene ventajas y desventajas, como también la redistribución de la riqueza y como también la nacionalización, hace que a lo largo de la historia ha habido gobiernos que han tendido hacia un lado, gobiernos que han tendido hacia el otro, y más de un lado y más del otro, y así han sido los vaivenes que va sufriendo la economía. Bueno, un organismo muy famoso, muy importante, y el cual también genera odios y amores, es el Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional es un organismo que tiene como misión colaborar con los países para darles estabilidad monetaria. Cuando asume Perón la presidencia, lo visitaron delegados del Fondo Monetario para invitarlo a adherir al fondo, y Perón dijo que no, porque Perón consideró que a través del Fondo Monetario Internacional los países, las grandes potencias, los países ricos y poderosos, se iban a aprovechar de los países más débiles para someterlos a sus propios intereses, a través del endeudamiento. Cuando se endeuden, de esa manera se los iba a poder controlar. De hecho, Perón lo llamó un engendro putativo del imperialismo. A raíz de eso, no extraña cuando algunos presidentes se vinculan más al Fondo Monetario Internacional, como desde otros sectores políticos los acusan de ser cómplices del imperialismo y cuestiones por el estilo.